Bienvenidos a otro episodio de Startups sin filtro. El día de hoy nos acompaña Daniel Cosio, él es director regional de Latinoamérica en Village Capital y Daniel junto a su equipo están ayudando a las startups en la TAM a llevar sus ideas desde una visión a materializarse, escalar y alcanzar su mayor potencial. Así que Dani, mil gracias por aceptar la invitación y qué rico tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Cami. Igual hemos visto todo lo que están haciendo por ahí, por redes sociales, entonces bastante felices de estar con ustedes hoy, de platicar un poquito de lo que estamos viendo con las startups y también pues entender lo que está sucediendo en la región. Quiero que nos vayamos adentrando un poquito entonces en el tema de hoy. Hoy vamos a estar conversando un poquito sobre esta crisis que está viviendo el ecosistema a nivel global. Me gustaría ver un poco la visión que tienen ustedes siendo una firma de capital de riesgo, un poco también qué se viene y cómo prepararse, todas esas mentorías que le están dando a las startups que actualmente Sí, hacen parte o con las que están trabajando. Entonces yo creo que empecemos por lo primero, ¿cuáles son esas principales causas de esta crisis que se está viviendo en el ecosistema? pues hay varias causas, ¿no? Muchas de esas es, pues, realmente que 2020 y 2021 fueron años bien complicados. Quizás no tanto para las startups, porque fueron justamente años en donde había mayor cantidad de capital de riesgo, ¿no? O sea, y veíamos el año pasado todas las rondas y los unicornios que salieron, sobre todo de Colombia, de México, de Brasil, las startups que venían de Chile hacia México o que también estaban abriendo operaciones en Colombia, y les fue bien, ¿no? En ese sentido, pero este año una de las cosas que ha sucedido es que en la bolsa, pues las expectativas que tenían los inversionistas, por ejemplo, inversionistas retail, inversionistas que ya tienen algún corporativo o también alguna empresa de gestión de portafolio, pues no eran las que daba la realidad, ¿no? Entonces tienes empresas que en su IPO salieron con cierta evaluación y después las tienes ahorita en menos 60%, menos 70%. Las causas pues son variadas. Muchas de esas es, pues, todo el tema de la inflación en Estados Unidos, todo que comenzó principalmente en Estados Unidos y luego se fue permeando obviamente con las economías que están conectadas, la cuestión de la guerra. Si vas con un pequeño agricultor el día de hoy, pues muchas veces te vas a encontrar con el aspecto de que ellos ni siquiera pueden producir porque los insumos pues ahora les cuestan un 50% más que lo que les costaban hace 6 meses, 8 meses, por todo lo que está sucediendo también el conflicto en Ucrania y también en Rusia. Y pues también el tema de lo que te comentaba, las startups que salieron a bolsa, que después quizás tuvieron esta cuestión, nosotros le llamamos en Village Capital el crecimiento a toda costa, ¿no? El growth at all costs, en donde pues una startup va a recibir el dinero, pero el incentivo del inversionista es dar el dinero, ¿no? Justamente para después tener una salida, porque ese es al final el juego del inversionista, ¿no? Obviamente, pues hay de tipos de inversionistas a tipos de inversionistas, hay unos que son más pacientes que otros, pero lo que estuvimos viendo el año pasado fue que, bueno, tenías una ronda semilla y luego ya tenías la serie A y luego la serie B, y al final ese es el incentivo del inversionista, es identificar oportunidades de negocio que le den un retorno mayor al que le está dando la industria, ¿no? En este sentido, otro tipo de activos, como podría ser la deuda, como podría ser el capital, como podría ser incluso real estate, ¿no? Entonces, lo que sucedió y lo que está sucediendo ahorita es que las expectativas que tenían los inversionistas, pues no son las que está dando, en este caso, la realidad, ¿no? En donde tienes un consumo que desafortunadamente está con impacto. A la gente le alcanza el día de hoy para menos cosas con el sueldo que tiene. Muchas organizaciones no están ajustando, obviamente, por todo el tema de el contexto macroeconómico, pues los salarios. Entonces tenemos gente que no se ha dado cuenta, ¿no? Pero que está ganando la mitad del sueldo en cuestión de poder adquisitivo que ganaba hace 6, 8 meses. Entonces, todo esto está impactando también en las startups que pues tristemente están teniendo que evaluar los planes de contratación que tenían, también la plantilla de empleados que tienen el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos inversionistas que, aunque tenían un compromiso, pues están deteniendo toda la cuestión del depósito de los capital calls, ¿no? Entonces, eso es algo que está pegándole a las startups el día de hoy. 100% muchas cosas que redefinir, pero también muchos dicen que las mayores crisis también nacen las mayores oportunidades. Yo creo que eso lo vimos hace muy poco en la pandemia, donde muchas startups y empresas Mm. se potenciaron, empezaron a crecer, nacieron un montón de unicornios también en la región. ¿Qué dirían ustedes que consideran que es un momento de crisis o de oportunidad? Pues es que es bien complejo, ¿no? O sea, no complejo porque sea un tema
complicado, sino porque pensándolo así, cuando los latinoamericanos hemos tenido un ambiente estable, ¿no? O sea, desde Argentina hasta México, pasando también por Colombia, por Brasil. Yo creo que eso es algo que tienen los emprendimientos latinoamericanos y los emprendedores latinoamericanos que a lo mejor no es tan visible o que a lo mejor cuando hablamos o pensamos de crisis se nos olvida que constantemente, de hecho ya, o sea, desde inicio, ser emprendedor es siempre tener crisis y siempre tener la cuestión del estrés y siempre tener que moverte rápido. De eso se trata ser emprendedor. Pero ahora en Latinoamérica, pues tenemos el caso de los emprendedores que son de Argentina. O sea, que siempre han estado en una cuestión de retos. Y yo hablando con emprendimientos y emprendedores, fundadores, fundadoras que están basados en Argentina, nos dicen, bueno, es que esto es como estamos jugando de locales, ¿no? Porque, y lo hablan así, estamos jugando de locales. Nosotros siempre hemos tenido la inflación alta, siempre hemos tenido un contexto político un poco complicado. Entonces, para nosotros siempre está el tema de, bueno, vamos a desarrollar soluciones con tecnología, aplicarlas aquí en nuestro país, pero a la primera oportunidad también salir y ofrecerle en otros lugares en donde ese problema existe. Entonces, cuando yo leo muchos como encabezados en LinkedIn o en noticias que dicen, época de crisis, ¿no? Como, ya sabes, como los encabezados que son muy sensacionalistas. Sí es complicado y no voy a demeritar con eso lo que está sucediendo con las startups y los fundadores, pero al final es algo a lo que ya están acostumbrados, ¿no? Y ser emprendedor en Latinoamérica significa eso, que siempre vas a estar en estrés, que siempre vas a estar con esta cuestión de las variables que están afectando que quizás no tenías tan mapeadas al comienzo, pero eso es lo que resulta en emprendimientos que llevan a años, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes a la gente de Mercado Libre, que es de Argentina. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que estaba sucediendo. Y no me digan que hace 10 años, 12 años el ambiente era mejor que el de ahorita, ¿no? Era muy parecido, quizás. Y Entonces son son ciclos y yo, comportamientos, exacto, que se van a seguir repitiendo y hay que estar preparado. exacto. Y también yo creo que otro reto súper grande con esta volatilidad que tiene el mercado ahorita es que no están recibiendo financiación o muchas que de pronto recibieron una primera ronda ya no las están refinanciando en una segunda ronda, entonces por ende se han visto también Sí. muchísimos despidos. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Pues es triste, ¿no? Porque al final son familias. O sea, creo que muchas veces se deshumaniza el tema de, por ejemplo, vemos los encabezados y dice, tal empresa despidió a 1,000 empleados, ¿no? Y dices, wow, o sea, no es solamente el encabezado, ¿no? Sino que son 1,000 familias, son 1,000 personas que tenían un ingreso que a lo mejor ya no tienen el día de hoy, que esperemos que muchos de ellos pues los puedan colocar o puedan colocarse en alguna otra organización. Ese es el primer tema, ¿no? Que es bien, bien triste. El otro es relacionado a lo que te decía. De hecho, nosotros escribimos un poquito de esto en el 2020, en un artículo justamente que hablaba de el crecimiento agresivo de las startups y los tiempos y los horizontes entre startups e inversionistas podrían no estar muy alineados a tal punto en donde el inversionista está asumiendo que va a tener un exit o esperando, ¿no? Justa razón, un exit en 2, 3 años, sobre todo en las etapas iniciales, muy iniciales, y el emprendedor pues quizás no está viendo eso en la realidad. ¿Qué sucede? Que muchas veces se inyecta dinero, se inyecta dinero, se inyecta dinero y se celebra que los emprendedores levantan una ronda de 100 millones de dólares, cuando en realidad deberían estarse también, o sea, felicidades porque es un gran logro, ¿no? Yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, espero que algún día lo pueda hacer. Muchos de los emprendedores que han estado con nosotros han levantado 100 millones de dólares, 50 millones de dólares, o han tenido un crecimiento muy fuerte en Latinoamérica principalmente, pero también en otras regiones donde operamos, que es en Estados Unidos, en India, en el Medio Oriente, en África, en Europa. Y es un gran reto, pero también se deja de lado el crecimiento en términos de ingresos, ¿no? En términos de clientes que tiene una startup. Y los encabezados obviamente se van al lado del financiamiento, no tanto al lado de, pues, los clientes que pueda tener una startup. Que eso fue algo que sucedió, o sea, tenías muchos fondos de Estados Unidos principalmente, muchos fondos, un poquito, ¿no? Creo que como un 3-4% de Alemania, de España, que venían acá porque Latinoamérica es un lugar de oportunidad realmente, o sea, tenemos población enorme, gigante, la mayor parte de la demografía, excepto un par de países, están en sus 30, 40 años, en donde ya tienen un trabajo, ya tienen un cierto poder adquisitivo, y pues el mercado, la oportunidad de mercado es muy grande. O sea, si tú me dices, viene una startup de México y quiere operar en Estados Unidos, pues como para qué, ¿no? Muchas veces se quedan aquí o se van a otro lugar en Latinoamérica.
Y eso es algo que vieron los inversionistas, sobre todo 2020, 2021, donde ya no había barreras tanto físicas, ¿no? O sea, ¿quién no tuvo una llamada para presentar un pitch a un inversionista quizás en Europa o en Estados Unidos? Porque ya las barreras de entrada a esas organizaciones eran menores, eran más bajas. Tenías a distintos fondos que ya estaban abriendo oficinas o que tenían equipo aquí en Latinoamérica, viendo también la oportunidad, ¿no? Porque se estaba viendo que Latinoamérica iba a ser más o menos como lo que sucedió con el sudeste de Asia hace unos 4 o 5 años, ¿no? En donde pues también había mucha oportunidad, o lo que está sucediendo ahorita con África. Pero ahí el tema de la paciencia que pueda tener un inversionista versus la paciencia que puede tener un emprendedor, creo que no está muy, muy alineada en ese sentido. Sucedieron muchas cosas con los emprendedores, principalmente los tecnológicos, los que estaban trabajando con pequeños negocios. Tienes startups de crédito que al final no pudieron colocar los créditos con las pequeñas tiendas, ¿no? Porque muchas tiendas desaparecieron. Eh, y ya cuando es hora de dar los reportes, pues ahí es cuando se ve, bueno, es que te di tanto dinero, quizás no lo ocupamos de la mejor forma, pero es de las dos partes. O sea, también con las mega rondas, ¿eran necesarias? Pues quizás no, o sea, quizás no. Y esa es una de las cosas que nosotros trabajamos con los emprendedores en Village Capital, porque muchas veces llegan o en eventos de networking nos dicen, oye, es que estoy levantando $2 millones para mi ronda presemilla, ¿no? Ahorita ya cantidades así enormes. Y dices, bueno, pero ¿para qué lo vas a utilizar? Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Como la cuestión de la autoconciencia, del análisis también. Obviamente tu negocio no es un Excel, obviamente eh, puede haber variaciones, pero tienes tú que saber para qué vas a necesitar el dinero, ¿no? Porque una, no te quieres diluir como emprendedor, ¿no? Más del 50% antes de tu serie A, ¿no? Sí, sí, pues ya complicado. Y la otra, ¿qué vas a hacer con tanto dinero, ¿no? Porque si vas a contratar 20 personas, de las cuales quizás dos son bastante eficientes y las demás están pues no sé, en el café o haciendo otras cosas, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Esa organización. O si los vas a tener como teniendo flotando, pues tampoco tiene mucho sentido. Y eso fue algo que yo creo que sí falló, sobre todo por todo el hype, ¿no? De que sucedió de tal startup levanta 20 millones, 40 millones, 60 millones, y era una carrera también por ver quién levantaba más, que pues por ver quién realmente vendía el producto, ¿no? Que eso fue como el wake up call que muchos están teniendo en este momento. Totalmente, lo que tú dices, o sea, un logro súper grande, levantar capital, pero sobre todo es la responsabilidad tan grande que viene después Ujú. de eso. Y yo creo que por eso también ahorita los fondos están mucho más cautelosos con el tema, viendo cómo cayeron las acciones así tan drásticamente. ¿Cómo ven ustedes ese escenario de inversión en startups para lo que resta de este Sí, año y para el año que viene? pues es un ambiente un poco mezclado, ¿no? Porque tienes Angel Ventures, que levantó ahorita su fondo, me parece que es el fondo 3, $100 millones, un poquito más de $100 millones, que eso es genial, ¿no? Porque te da una señal de que el ecosistema, aunque tiene problemas o que estamos viendo despidos masivos en ese aspecto, pues que es un ecosistema que sigue siendo fuerte, lo que hablábamos, ¿no? Como cuando en Latinoamérica ha habido un ambiente estable, como dicen, ¿no? To do business, pues casi nunca. Y esa es la fortaleza que tienen los emprendedores, que no importa. O sea, es como, no importa si me toma, no sé, 20 reuniones, 20 trámites, abrir una startup, abrir la marca, pues lo voy a hacer. Y eso es algo que tienen los latinoamericanos. Entonces tienes a Angel Ventures aquí en México, que también tiene algunas actividades en Colombia. Tienes a Ignia, que hace 2 semanas también anunció un fondo nuevo de un poquito más de 50 millones, me parece, de dólares. Si es un poquito más, pues igual me estoy equivocando. Entonces, eso es bueno que tenemos jugadores locales. Tenemos fondos en Brasil. Justamente ayer estaba leyendo que están también levantando capital varios fondos que son personas que tienen el contexto, ¿no? Que conocen el ecosistema local, que conocen el ecosistema regional y que saben ya cómo va a acompañar startups para seguir creciendo, ¿no? O sea, y son fondos súper experimentados que ya han logrado justamente apoyar a los emprendedores a que vendan las cosas, que es lo que yo creo que muchas veces no se tiene mucho en mente. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, pues también entender que los inversionistas al final son emprendedores también, aunque no se hable mucho de eso, ¿no? Un inversionista va con gente de mucho dinero, les dice, oye, tengo esta visión para invertir, dame dinero, te voy a dar retornos arriba de lo que pueden ser otro tipo de clases de activos. Y al final, pues cuando eso no sucede, o cuando no las expectativas otra vez no son la realidad,
pues es entendible que digan, pues sabes qué, lo que yo tenía a lo mejor de un fondo de 20 millones, 10 millones comprometidos o ya cerrados, y los 10 millones de acuerdo al performance que tenía, pues al final esos 10 millones quedan volando. Y eso es como un efecto dominó, ¿no? Porque si el que es le decimos High Net Worth Individual, o el LP en este caso, no va a dar el dinero al fondo, pues el fondo cómo le va a dar dinero a la startup, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos estado viendo, que aunque había compromisos y había papeles firmados, que ahí ya es un tema muy grave, cuando lo tienen muy firmado, pues no se hace el depósito al emprendedor. Entonces eso resulta en despidos, eso resulta en, ¿sabes qué? Yo planeaba usar este dinero para operar todavía un año y medio y tengo 2 meses. Ese es el tema, ¿no? Que es un efecto de cascada. O sea, viendo que los LPs, viendo que las empresas que quizás salieron a bolsa el año pasado no están teniendo un buen rendimiento o que pueden utilizar ese dinero para meterlo en bonos o en otro tipo de activos que les puedan dar un rendimiento que los cubra un poquito más de la inflación ahorita, pues ¿por qué habría de invertir en venture capital, ¿no? Que es lo más riesgoso que existe. Pero al final, eso es parte de venture capital, o sea, si no vas a asumir el riesgo, pues mejor no entres, ¿no? O sea, te vas a invertir a CETES aquí en México, ¿no? Bonos de tesoro. Eh, pero eso es algo que ha sucedido, que afortunadamente no es tan común, y que el lado positivo es que estamos viendo que hay fondos que ya llevan años en la industria, que no importa cuál es la dificultad, ya tienen su fondo y que van a seguir apoyando a emprendedores. Y algo o sea, el capital sigue estando ahí. El tema es que creo que ahora los inversionistas van a ser mucho más rigurosos, mucho más como estratégicos, cautelosos y ver hacia dónde lo dirigen, van a ser más exigentes con las startups. También, ¿qué de pronto consejos, recomendaciones le harías a los emprendedores con estos retos que se vienen de ahora en adelante? Y también, ¿qué dirías definitivamente no hagan esto? Yo creo que el consejo seguiría siendo el mismo que cuando el ambiente es tranquilo, entre comillas, ¿no? Que el primero debería ser buscar construir un producto que la gente te compre, ¿no? O sea, y cuando yo hablo de nuestra experiencia con este startup que estábamos nosotros iniciando, ese fue el problema, ¿no? Que muchas veces tienes la solución y tratas de como de encajarlo a un problema que a lo mejor la gente no tiene, o que si lo tiene no pagaría por él. Muchas personas te dicen, ¿sabes qué? Sí, te pagaría ahorita, ¿no? Y cuando les dices, oye, pues dame los $10 ahorita, ¿no? Y te lo vendo ahorita. Ah, no lo sé, ¿no? Entonces ya como que lo cambian un poquito. Y eso es un ejemplo muy simple, pero es algo que sucede. O sea, si un emprendedor no es capaz de vender o de identificar un problema y hacer una solución para ese problema y que esa solución le dé ingresos que de preferencia sean recurrentes, pues no hay forma de hacer un negocio, ¿no? Y eso puede ser desde un startup hasta un negocio un poquito más tradicional. Y ese debería ser el consejo, o sería el consejo que yo daría, como mira, muchas veces está la presión, de levantar lo más que puedas de dinero, lo más que puedas de dinero, porque tu competidor, digamos que somos tarjetas corporativas, ¿no? Tu competidor levantó 100, yo levanté 10. Obviamente, eso es una señal de mercado. A lo mejor eso te dice, ay, a lo mejor el competidor tiene un mejor producto porque le dan más dinero, no sé. A lo mejor no. Entonces, yo lo que les diría y lo que les he dicho es, mira, trabaja con el equipo que tenemos nosotros, determina cuánto necesitas de dinero para llegar a ese siguiente hito de crecimiento que tienes como startup, así sea, por ejemplo, contratar más personal, así sea comprar una máquina para hacer la producción de distintos insumos y vende, o sea, y que ese sea como tu siguiente paso, pero no te dejes presionar y no te dejes también apresurar por lo que está sucediendo en los headlines, en los títulos de los distintos pues reportes, ¿no? En donde te dicen, empresa A levantó $100 millones y esa es la parte importante. Pues qué bueno por empresa A, pero lo más importante debería ser que ese dinero se ocupara de una forma eficiente para poder vender un producto que escalable o no, esa es la otra conversación, ¿no? Escalable o no, pues que te dé ingresos recurrentes. Si no, no hay forma de hacer un negocio. Y suena muy fácil, ¿no? Suena como que, oh, sí, básico, pero en realidad es bien complicado, porque muchas veces el emprendedor, pues, obviamente se enamora mucho de lo que tiene en producto, se mete tanto que es complicado ver que realmente lo importante es el problema, no tanto el producto. Y yo creo que también por eso muchas aceleradoras o fondos se fijan más en quiénes son los fundadores y el background que en la misma idea, porque muchas veces y pasa muchísimo que la idea termina Así siendo algo es, completamente diferente a lo que empezó. así Eh, es. ¿Y ustedes en Village Capital sienten que algo va a cambiar o han cambiado algo
a raíz de lo que está sucediendo ahora? ¿O? Pues en conversaciones con distintas startups, lo que sí hemos visto es que ya están mucho más, le decimos acá en México, ¿no? Como justos, apretados en capital. Em, en Colombia no sé cómo les digan, ¿no? Pero aquí es como que estamos un poquito más apretados de dinero. Justamente por eso, ¿no? Porque hay distintos fondos que, lo que comentabas tú, ya están más cautelosos. También está la cuestión de que los emprendedores levantando capital van con fondos, pero los fondos siempre les dicen, ¿no? Que es una situación incómoda, ¿no? Que tienen que buscar un inversionista líder y ya cuando tengan ese inversionista líder, pues pueden unirse a la ronda, que eso es complicado, ¿no? Porque dices, bueno, ya tengo tres fondos inversionistas, pero ninguno quiere ser el líder. ¿Qué hago? ¿No? Esa es otra de las cuestiones que está sucediendo con las startups ahorita. Em, pero no vemos que sea un ambiente muy distinto al que ya están acostumbrados, ¿no? Si acaso las startups que ya están teniendo buena atracción, pues ahí tienen mejores probabilidades de seguir operando que las que no, que las que tenían muchos productos, que ese es otro tema, ¿no? Las startups que todavía no encuentran el product market fit, pero que tienen 20 productos. Eso es un problema, ¿no? O sea, cuando tienes demasiados productos y muchos de esos productos los das como una propuesta de valor gratis a tus clientes y no estás teniendo ingresos por eso, pues estás gastando demasiado, ¿no? Gastando demasiados recursos en algo que a lo mejor no te está dando tantos ingresos. Pero lo que estamos viendo justamente en las startups es eso, que muchos están más justos de dinero, que están siendo más cautelosos con lo que están desarrollando y pues por consecuencia pues están también teniendo despidos, ¿no? Que es la parte yo creo que más triste de todo. 100%. Bueno, yo creo que ya casi vamos llegando al final de esta conversación. No sé si de pronto quieres dejarnos con algún consejo final, ya sea para los fondos o para los emprendedores que están atravesando este Claro. momento. Pues de los fondos yo no tengo muchos consejos porque creo que están haciendo las cosas bien. Ahorita del inicio del año se estaba viendo como la cuestión que tú me comentabas, ¿no? Están trabajando mucho más lento, están teniendo más cautela, pero eso es entendible. O sea, yo creo que de los dos lados hay buenas justificaciones, lo que comentábamos de que también los inversionistas son emprendedores y al final tienen que dar resultados y tienen que tener esta cuestión de precaución. Yo lo que sí diría es que los inversionistas en la medida de lo posible deberían ser lo más pacientes posibles en cuestión del horizonte de inversión que tienen, sobre todo en etapas tempranas, porque levantar las mega rondas, pues sí es beneficioso para ciertas instituciones, ¿no? Pero para otras ya vimos que no es el caso. Y del otro lado, de los emprendedores, pues simplemente que tengan la confianza de que al final todo va a salir bien. O sea, abran, cierran las empresas. No, la empresa, lo que yo siempre digo, la empresa no es la persona. Y si son emprendedores pueden otra vez comenzar y hacer otro emprendimiento nuevo, mejor, con lecciones distintas. Eh, y lo que les diría es, lo que comenté hace rato, no estamos jugando de locales, o sea, somos de Latinoamérica, ya estamos acostumbrados a un contexto macroeconómico y político que siempre se está moviendo, siempre se está moviendo. Entonces, yo no haría mucho caso a todo el ruido que está allá afuera. eh, y lo que haría sería enfocar justamente en lo que comenté, ¿no? Construir un producto que las personas te compren de una forma recurrente. Y ya, eso sería lo que desde mi posición con mucha humildad les compartiría. Me encanta, Dani. Yo creo que en verdad todos los consejos que diste aportan infinito valor. Ojalá pues les puedan servir muchísimo y a ti darte las gracias también por darnos el espacio y sobra decirte que por acá tú y todo tu equipo de Village Capital súper bienvenido a seguir construyendo con la familia de C Startup Latam. Así que nada, gracias Muchas gracias, Cami. Y Gracias, si Cami. Muy, muy interesante. te pueden escribir. Perfecto. Perdón, ¿puedes repetir? Es que se Si de cortó. pronto alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden escribir? Ah, perfecto. Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Vilcap-Latam. Estamos así en Twitter. En LinkedIn estamos como Village Capital. También si me quieren seguir en Twitter, que a veces posteo cosas interesantes, es Daniel Cosío, que es con doble S, Daniel Cosío H. Entonces, ahí estamos en contacto y pues sería todo. Muchas gracias por todo el tiempo que han dedicado y si tienen alguna empresa que esté buscando crecer, que esté buscando justamente resolver problemas en distintos aspectos como puede ser movilidad económica, salud, energía, agricultura,
pues nosotros siempre estamos disponibles y nos pueden mandar un mensajito y estaremos ahí para lo que se necesite. Buenísimo, muchísimas gracias. Por ahí te estaré también siguiendo en Twitter. Y nada, gracias. Por favor. Listo, Dani, muchas gracias. Gracias, Cami.